Evangelio de hoy. Domingo 16 de febrero del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 17 y 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con sus discípulos y se detuvo en un llano. Había allí muchos de sus seguidores y una gran muchedumbre de gente venida de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces, alzando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los odien los hombres, los expulsen, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. De ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero, ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán el llanto y el dolor. Ay de ustedes, cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Las bienaventuranzas, un camino de vida verdadera. Las palabras de Jesús en este Evangelio nos presentan un mensaje profundamente transformador. Las bienaventuranzas son el núcleo de su enseñanza y nos muestran el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. No se trata solo de promesas futuras, sino de una invitación a vivir desde una perspectiva diferente a la del mundo. La lógica del Evangelio es distinta a la lógica humana. Para el mundo, ser feliz es tener riquezas, poder, prestigio y placeres. Pero Jesús nos dice que los bienaventurados no son los que lo tienen todo en esta vida, sino los pobres, los hambrientos, los que sufren y los perseguidos. Esto puede parecer contradictorio, pero en realidad nos revela dónde está la verdadera felicidad. Dios no nos llama a vivir en la desesperación ni en la miseria, sino a confiar en Él en medio de nuestras necesidades. Las bienaventuranzas nos invitan a mirar la vida con esperanza, sabiendo que, aunque ahora enfrentemos dificultades, Dios tiene preparadas bendiciones eternas para los que confían en Él. Los pobres, los preferidos de Dios. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios, no está glorificando la pobreza en sí misma, sino que está señalando la actitud del corazón. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su dependencia de Dios, que saben que sin Él no pueden nada. En la Biblia, Dios siempre ha mostrado una predilección especial por los pobres, los marginados y los oprimidos. Esto no significa que los ricos sean rechazados por Dios, sino que el peligro de la riqueza es que puede hacernos autosuficientes y alejarnos de Él. Los que ponen su confianza en sus bienes, en su poder o en su estatus social, corren el riesgo de vivir como si no necesitaran a Dios. En cambio, los pobres, los que sufren, y los que dependen de la providencia divina, están más abiertos a recibir el reino de Dios. El hambre y la saciedad, una paradoja del reino. Jesús también dice, bienaventurados ustedes,
Los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Aquí no solo se habla del hambre física, sino también del hambre espiritual. El mundo nos ofrece muchos alimentos que prometen saciarnos. Placeres, dinero, éxito, reconocimiento. Pero todas estas cosas son pasajeras. Y no pueden llenar el corazón humano. Solo Dios puede saciar nuestro verdadero hambre. Por eso, quienes buscan a Dios con sinceridad, serán saciados con su amor y su gracia. Y, por el contrario, aquellos que ahora están saciados con las cosas del mundo, pero no tienen a Dios en su vida, experimentarán un vacío que ninguna riqueza podrá llenar. El sufrimiento y la alegría en la vida cristiana. Bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Con estas palabras, Jesús nos recuerda que el sufrimiento no es eterno. En esta vida, todos enfrentamos momentos de dolor. Pérdidas, enfermedades, decepciones. Pero Dios nos promete que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Un día, toda lágrima será enjugada. Y los que han sufrido con fe recibirán la plenitud de la alegría en la presencia de Dios. Este mensaje nos invita a no desanimarnos en las pruebas. Aunque ahora experimentemos dolor, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su amor nos sostiene en todo momento. La persecución como signo de fidelidad. Jesús nos advierte que aquellos que lo siguen fielmente serán perseguidos, insultados y rechazados. Pero, lejos de ser un motivo de tristeza, esto debe ser motivo de alegría. Porque significa que estamos en el camino correcto. En la historia de la Iglesia, los santos y mártires han sido testigos de esta realidad. Muchos fueron incomprendidos, rechazados y hasta asesinados por su fe. Sin embargo, su ejemplo nos muestra que vale la pena seguir a Cristo, incluso cuando el mundo no nos entienda. Si alguna vez enfrentamos oposición por vivir nuestra fe, no debemos desanimarnos. Jesús nos dice, alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Los ayes de Jesús, una advertencia seria. Después de las bienaventuranzas, Jesús pronuncia una serie de advertencias. Ay de ustedes, los ricos, ay de ustedes, los que ahora ríen. Ay de ustedes, cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Estas palabras no son una condena, sino una llamada a la conversión. Jesús no está diciendo que la riqueza, la risa o el reconocimiento sean malos en sí mismos. Pero sí nos advierte del peligro de vivir solo para estas cosas y olvidarnos de Dios. Si confiamos solo en nuestras riquezas, un día descubriremos que no pueden salvarnos. Si vivimos solo para el placer, llegará un momento en que enfrentaremos el dolor. Si buscamos solo la aprobación del mundo, corremos el riesgo de perder nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. El reino de Dios, un cambio de perspectiva. Las bienaventuranzas nos invitan a mirar la vida desde la óptica del reino de Dios, que es muy distinta a la lógica del mundo. En la sociedad actual, la felicidad suele asociarse con el éxito, el poder, la acumulación de bienes y la ausencia de sufrimiento. Pero Jesús nos muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en estas cosas, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje nos llama a cambiar nuestra mentalidad. No se trata de buscar la pobreza o el sufrimiento por sí mismos,
sino de vivir con una actitud de confianza y desprendimiento. Dios nos invita a no apegarnos a las riquezas materiales, ni a la comodidad, sino a poner nuestra seguridad en Él. Cuando Jesús dice, bienaventurados ustedes, los pobres, nos recuerda que el reino de Dios pertenece a aquellos que no se aferran a lo material, sino que tienen el corazón abierto a la gracia divina. Así, la pobreza evangélica no significa vivir en miseria, sino vivir con un corazón libre de ataduras, dispuesto a compartir y a confiar en Dios en todo momento. El hambre de justicia y la saciedad en Dios. La segunda bienaventuranza nos dice, bienaventurados ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Esta hambre no solo se refiere a la falta de alimento físico, sino también a la hambre de justicia, de verdad, de amor y de Dios. Hoy en día, vivimos en un mundo donde muchas personas sienten un vacío en su interior. Buscan llenar su vida con éxito, fama, placer o bienes materiales, pero siguen sintiéndose insatisfechas. Esta bienaventuranza nos invita a buscar a Dios como la verdadera fuente de plenitud. Aquellos que sienten hambre y sed de Dios serán saciados, porque Él nunca defrauda. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas del mundo, sino en una relación profunda con Dios, en el amor y en la entrega a los demás. El dolor transformado en gozo. Jesús dice, bienaventurados ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Esta es una promesa de consuelo y esperanza. En esta vida, todos pasamos por momentos de sufrimiento. Pero la fe nos enseña que el dolor no es eterno. Cristo mismo experimentó el sufrimiento en la cruz. Pero su dolor no fue en vano. Su resurrección nos muestra que el sufrimiento tiene sentido cuando se vive con fe y esperanza. Si confiamos en Dios, nuestras lágrimas se convertirán en alegría. Él nos promete que, aunque en este mundo enfrentemos pruebas, al final seremos consolados y nuestra recompensa será eterna. Los perseguidos por causa de Cristo. Jesús nos advierte que aquellos que lo siguen fielmente serán perseguidos y rechazados. Dice, bienaventurados serán cuando los odien los hombres, los expulsen, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. A lo largo de la historia, muchos cristianos han sufrido persecución por su fe. Desde los primeros mártires hasta los cristianos de hoy. En día que enfrentan discriminación o rechazo por defender la verdad del Evangelio. Esta bienaventuranza sigue siendo una realidad. El mundo no siempre comprende el mensaje de Cristo. Y muchas veces aquellos que viven según el Evangelio son vistos como un obstáculo o como una amenaza. Pero Jesús nos dice que no debemos temer. Si somos perseguidos por nuestra fe, debemos alegrarnos, porque nuestra recompensa está en el cielo. El peligro de la falsa felicidad, los ayes de Jesús. Después de las bienaventuranzas, Jesús pronuncia una serie de advertencias. Ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán el llanto y el dolor. Ay de ustedes, cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Estas palabras son una advertencia contra la falsa felicidad que ofrece el mundo. No es malo tener riquezas, disfrutar de la vida o recibir reconocimiento.
Pero el problema surge cuando estas cosas nos alejan de Dios. Las riquezas pueden hacernos olvidar nuestra dependencia de Dios. La saciedad puede hacernos insensibles a las necesidades de los demás. La risa superficial puede hacernos vivir de espaldas al sufrimiento de los demás. Y el deseo de ser aprobados por todos puede llevarnos a comprometer nuestra fe. Jesús nos invita a no dejarnos engañar por las apariencias. La verdadera felicidad no está en lo pasajero, sino en vivir para Dios y para su reino. El camino de la auténtica felicidad. Este Evangelio nos muestra dos caminos. El camino de las bienaventuranzas, que nos lleva a la vida eterna, aunque implique sacrificio y renuncia. El camino de los ayes, que puede dar placeres momentáneos, pero que lleva a la insatisfacción y a la pérdida del verdadero sentido de la vida. Jesús nos llama a elegir el camino del Evangelio, a confiar en su promesa y a vivir con los valores del reino de Dios. No es fácil, pero vale la pena. Pidamos a Dios la gracia de vivir según las bienaventuranzas, de poner nuestra confianza en Él y de buscar la verdadera felicidad en su amor. El reino de Dios y la promesa de la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas son una invitación a vivir en el espíritu del reino de Dios. Una realidad que empieza aquí en la tierra y se completa en la eternidad. Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no está en la acumulación de riquezas, en el poder o en la aprobación de los demás, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las riquezas, la risa pasajera y la comodidad pueden ser engañosas y nos alejan de la búsqueda de lo eterno. Jesús nos llama a elegir lo que realmente vale, aunque eso implique sacrificio o incomprensión. El peligro del apego a lo material. Cuando Jesús dice, «Ay de ustedes, los ricos», porque ya tienen su consuelo, no está condenando la riqueza en sí misma, sino la actitud de autosuficiencia que puede alejarnos de Dios. La riqueza se convierte en un obstáculo cuando nos hace sentir que no necesitamos a Dios ni a los demás. El problema no es tener bienes materiales, sino confiar en ellos más que en Dios. Por eso, la invitación del Evangelio es a vivir con desprendimiento, usando lo que tenemos para el bien de los demás, y no solo para nuestro propio beneficio. El llanto que se convertirá en gozo. El sufrimiento es parte de la vida, pero Jesús nos promete que no será eterno. Quienes lloran en esta vida serán consolados, y los que sufren por hacer el bien serán recompensados. En el camino de la fe, muchas veces experimentamos pruebas y dolores, pero Dios nunca nos abandona. La esperanza cristiana nos asegura que después del sufrimiento viene la alegría, y que Dios transforma nuestras lágrimas en fortaleza y bendición. La recompensa del seguimiento fiel. Jesús nos habla de la persecución como una realidad que acompaña a sus discípulos. Seguir a Cristo implica nadar contra la corriente del mundo, renunciar a los valores superficiales y ser fieles a la verdad, aunque eso signifique rechazo. Sin embargo, Jesús nos anima a no desanimarnos. Alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto nos recuerda que nuestra vida no termina aquí, que hay una promesa de eternidad y que vale la pena ser fiel a Dios, aunque el mundo no lo entienda. Vivir con los valores del reino.
El Evangelio de hoy nos llama a elegir entre dos caminos. El camino de las bienaventuranzas, basado en la humildad. La confianza en Dios y el amor al prójimo. O el camino del egoísmo, la búsqueda de placer y la autosuficiencia. Dios nos invita a optar por su reino. A confiar en sus promesas y a vivir con una fe firme que nos haga libres y felices. Si seguimos este camino, nuestra recompensa será mucho mayor que cualquier riqueza o placer pasajero. Será la alegría de vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad.